Gracias, Viviana. Y agradezco mucho a la Asociación Colombiana de Protección Radiológica por invitarme a esta charla. Bueno, buenas noches a todos. Yo, como dijo Viviana, soy profesor de la Universidad Nacional, profesor titular de la Escuela de Física y coordino el grupo de Física Radiológica de esta universidad. Y vamos a hablar un poco de este tema desde lo que conocemos y podemos empezar hablando un poco de historia de cómo se conocieron los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Pues ya se ha dicho bastante en otras conferencias y todo el mundo conoce, digamos, que el descubrimiento de los rayos X pues trajo un avance fundamental, digamos, en el diagnóstico y de enfermedades y de patologías y, por supuesto, las que originaron esto se tomaban radiografías, como se muestra acá, de una manera directa, donde se colocaba, digamos, el tubo de rayos X que inicialmente eran tubos de gas por descarga y luego aparecieron los tubos de ánodo incandescente en 1913, pero en esa época se tomaba la radiografía directamente, el médico lo miraba en una pantalla fluorescente y hacía su diagnóstico. Es más, llegaron a tener radiografías de tal forma que, por ejemplo, personas, digamos, pudientes económicamente iban y se tomaban radiografías de los pies para ver la horma del zapato, como se muestra aquí en esta imagen. Y de esa manera, pues, se tomaban muchas radiografías. El radiodiagnóstico con rayos X se inició, digamos que al mes de descubierto los rayos X por William Röntgen. Y por supuesto, no se conocían los efectos producidos por estas radiaciones y se fueron ya apareciendo casos, digamos, de, de ulceraciones de piel, de cáncer de hueso y ya estaban siendo reportados por grupos alemanes y grupos del Reino Unido prontamente después de utilizar los rayos X. Esto con respecto a los rayos X, la radioactividad natural que fue descubierta por William Röntgen, que utilizó las piedras de Pleippeda, que básicamente eran de uranio, que producían imágenes como se puede mostrar aquí en la pantalla, en la parte izquierda, eh, que era el material que él estudiaba. Él incluso fue uno de los que sufrió úlceras de piel porque cargaba esas piedras en los bolsillos. Aparece María Curie y Pierre Curie, que hicieron la separación del radio y del polonio y del uranio, y el radio comenzó a ser utilizado en muchas actividades. Inicialmente, desde el punto de vista de la salud, en braquiterapia, se hacían agujas de radio que se llamaban así, eran radio dentro de cápsulas de oro herméticamente cerradas y se utilizaban en radioterapia. Como eso tenía sus efectos, digamos, contra el cáncer, el tratamiento de cáncer, este radio también fue utilizado, digamos, en marcar, en hacer relojes fluorescentes que los pintaban con radio. Y entonces aparece el problema de las pintoras de radio, que además de pintar relojes, pintaban también esferas luminosas
para comunicación nocturna en esa época y por supuesto empezaron a aparecer los primeros casos, digamos, de cáncer óseo por la cantidad de radio que podían estar incorporando estas mujeres cuando utilizaban ese radio porque juntaban el pincel con la boca y juntaban la sal de radio y así hacían sus pinturas. Además, por la misma época hubo usos no ortodoxos del radio, donde aparecieron polvos, cremas, todo tipo de cosmetología que era a base de radio porque se consideraba que material podía servir para el embellecimiento de la piel, en fin. Entonces ahí aparecieron mucho más casos, digamos, de efectos biológicos tempranos producidos por las radiaciones causadas por este tipo de fuentes radioactivas. Bueno, fue tanta la cosa que, digamos, para 1936, el 4 de abril, se fundó un monumento, o sea, como, se inauguró, digamos, un monumento en Hamburgo como conmemoración a todas aquellas personas que fueron afectadas por los rayos X y el radio hasta ese momento. Es más, si se mira, desde 1928 se creó la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que llamó Comisión Internacional de Protección Radiológica contra los Rayos X y el radio. Esa comisión, pues después de la Segunda Guerra Mundial, se llamó la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP, conocida así, y que es la base fundamental de todas las recomendaciones en todas las actividades que se tienen, digamos, con las radiaciones ionizantes y con los materiales radioactivos y nucleares. Bueno, digamos que hasta ahí se conocieron esos daños, también se conoció, por ejemplo, la ley de Bergoni-Tribondó en 1906, que ya se veía que efectivamente aquellos tejidos que tenían una proliferación rápida, es decir, que tenían células menos diferenciadas, eran más radiosensibles a las radiaciones, y así pues se llamó la ley de Bergoni-Tribondó, en la cual se establecía cuáles eran las células más radiosensibles a ese tipo de radiaciones. Se conoce ahora, digamos, desde el punto de vista celular, digamos que los biólogos describen, digamos, la mitosis celular a partir de las interfaces G1, S, G2 y M, ¿cierto? Donde M es la mitosis, G1 es un reposo donde se replican los componentes nucleares, la S es la síntesis del ADN, G2 es otro reposo previo a la división celular y la M es la mitosis. ¿En qué parte es más radiosensible las células? En G2 y M, y recientemente, digamos, en un trabajo de doctorado que se logró hacer, que se defendió este año, lo hizo el profesor Mateo Suta de la Universidad Javeriana, bajo mi dirección y con el apoyo, digamos, de la CIU, de la Universidad de Antioquia, del grupo del profesor Mauricio Rojas, se logró establecer por citometría cuáles eran las relaciones, digamos, de algunas de estas interfaces y la mitosis, digamos, utilizando oro 198, nanopartículas de oro 198, es decir, el trabajo completo se hizo, se cogió oro 197, se hizo una solución en ácida de ese oro y luego se obtienen las nanopartículas y esas nanopartículas se irradiaron con neutrones, con lo cual se activa el oro 197 pasa a oro 198, siendo ese oro 198 un material radioactivo emisor de radiación beta-gamma. Ese se inoculó en células cancerígenas, en un cultivo de células cancerígenas, y se estudia, digamos, cuál es el proceso de mortalidad, y se pudo ver o se pudo llegar a establecer, por ejemplo, que la relación de G2 con M, que es la parte más radiosensible, disminuía sustancialmente y que, digamos, eso permitía ver la viabilidad celular y mostraba, digamos, que las células comparadas, digamos, con otros tratamientos como la irradiación externa, estas células entraban rápidamente en la apoptosis, que es, digamos, en el lenguaje burdo de los que no somos especialistas en biología, sería como el suicidio de las mismas células cuando se ven que no son viables, pues, o no pueden corregir los daños que se producen. Entonces entran en esa apoptosis y eso muestra, pues, que las nanopartículas de oro 198 pueden ser
un método posible posterior de generar radiofármacos con ese material y que puedan ser marcados para tratamiento de ciertos cánceres específicos. Pero esto es un trabajo que se requiere de muchas pruebas y muchos años de trabajo alrededor de esto. Pero esa tesis pues, fue una tesis meritoria, evaluada pues, por un americano y un brasilero, y salió muy bien aplaudida, digamos, la tesis. Hasta ahí se llega, digamos, a nivel celular. No se conoce la respuesta de muchos organelos, se conoce cuál es la respuesta, digamos, del ADN, del núcleo celular, y se conocen, digamos, que hay reacciones de las células frente a la radiación ionizante. Se sabe, por ejemplo, que cuando la radiación interactúa a nivel celular, pues cada interacción se da una parte, digamos, de su energía que produce ionización y excitación en su trayectoria en el medio y produce determinados efectos que dependen del tipo de radiación. Es decir, depende de si son radiación beta, si es radiación gamma, si son neutrones, si son protones, si son partículas alfa, en fin. Y eso, pues, depende también del tipo de tejido, por supuesto, del tipo de cultivo celular, si se trata de cultivo celular, ¿cierto? Se sabe, digamos, que hay un efecto físico inicial, que es el que inicia, digamos, todo el proceso, que hay, digamos, una respuesta físico-química y que posteriormente aparece, digamos, la respuesta biológica, en donde pues hay muchas formas de mirar, digamos, esos daños biológicos a nivel celular. Por ejemplo, se conoce que hay efectos directos propios, digamos, de lo que se denomina radiaciones de alto LED. El LED es la transferencia lineal de energía. Y esa radiación de alto LED son radiaciones, por ejemplo, como la radiación alfa, los protones, los neutrones y, digamos, partículas pesadas. ¿Qué puede pasar con ese tipo de radiaciones? Que hay roturas simples o dobles de la molécula del ADN, como se muestra aquí en la figura, donde hay roturas simples, se denomina simples porque depende, digamos, de la distancia entre cada una de esas fracturas de las cadenas, o hay fracturas dobles, como se muestran acá. Estas se consideran responsables, digamos, de las mutaciones celulares, digamos, de las aberraciones cromosómicas más bien, ¿cierto? Y hay roturas, digamos, de los puentes de hidrógeno, ¿sí? Y hay eliminación de bases nitrogenadas y, en fin, como una respuesta de esto. Con las radiaciones de bajo LED, digamos que son rayos X, rayos gamma y electrones, en este caso la radiación beta son electrones, hay sobre todo, digamos, formas indirectas de atacar las moléculas del ADN, y es a través de la radiólisis del agua, en donde se producen, digamos, radicales libres y hay, digamos, productos que son de reactividad química bastante grande. Y entonces ahí produce efectos indirectos y también puede producir, digamos, cambios a nivel molecular que van a generar daños, digamos, en la célula. Pero hay respuestas de reparación, hay respuestas de todo tipo y hay, digamos, tres pasos que aquí lo resumí, es que la célula puede sufrir los daños y hacer una reparación, ¿cierto? Y continuar siendo una célula viable, tranquila, sin ningún problema. O muere la célula y entonces o entra en apoptosis y entonces hay una célula inviable y no pasa nada, ¿cierto? Cuando el número de células es pequeño, pues en el tejido correspondiente. O hay mutaciones y esas mutaciones son las que se consideran que pueden generar algunos daños, digamos, a, eh, como el cáncer, digamos, algún tipo de cáncer dependiendo del tipo de células afectadas. Entonces existe ese tipo de posibilidades a nivel celular. Para empezar, digamos que nosotros, el ser humano, y los seres vivos en la naturaleza, estamos sometidos a radiaciones ionizantes desde siempre. Ejemplo, el hecho de que nosotros contenemos el isótopo de carbono 14 debido al carbono que elementos que permiten el metabolismo celular y sin duda pues el potasio tiene un isótopo que es el potasio 40 que es un emisor beta gamma y que tiene una vida media muy larga. Nosotros convivimos y mantenemos ese carbono 14 y potasio 40 en nuestro cuerpo y en la medida que nosotros hacemos, los que hacen fisicoculturismo,
digamos, que hacen crecer los músculos, entonces incorporan mucho más el potasio, por lo tanto tienen más potasio 40. Y, además, hay trazas de uranio y de torio y de la cadena radiactiva del uranio en el globo terrestre donde nos encontremos y podemos estar consumiendo algunas trazas de esas a través de los alimentos, a través de el gas natural, lo podemos estar incorporando algunos, el radón, por ejemplo. En fin, hay, digamos, la radioactividad natural es parte, como se dice, natural y de la naturaleza también en el globo terrestre, ¿no? Bueno, aquí están las aberraciones cromosómicas que hablábamos ahora, que pueden ser estudiadas este es un tipo de dosimetría que se hace en el mundo, sobre todo para casos accidentales donde sufren alta y donde hay, digamos, sitios acéntricos, dicéntricos, anillos céntricos, en fin. Y entonces cada una de estas aberraciones se pueden mirar en linfocitos de sangre periférica y haciendo, digamos, un cariotipo de este tipo de células, se puede obtener cuál es el número de aberraciones que pueden haber producido por una dosis determinada en un accidente determinado. Y ahí con el conteo mismo se puede saber, digamos, mediante una previa calibración, por supuesto, se puede conocer cuál es la dosis recibida por el individuo en principio. Es una forma, digamos, de establecer la dosis. ¿Qué más se conoce a nivel celular? A nivel celular, pues ya habíamos hablado de radiaciones de alto LED, en donde se habla de sobrevivencia celular, y estos son experimentos que se han hecho para conocer bien cuáles son los efectos biológicos producidos por las radiaciones y que eso nos conduce, digamos, a conocer muy bien incluso cuáles son el tipo de fraccionamiento que se debe dar en los tratamientos de radioterapia. Eh, por ejemplo, para radiaciones de alto LED se puede mostrar, digamos, que la sobrevivencia celular eh, cumple una función exponencial, es decir, hay un decaimiento exponencial del cultivo celular de esas radiaciones de alto LED, neutrones, partículas alfa, protones. En el caso de radiaciones de bajo LED, como se ve en la curva aquí a la izquierda, tiene un hombro, ¿cierto?, que muestra que hay una cierta resistencia de las células al daño y luego decae de una manera exponencial y entonces esto se determina por curvas, digamos, por constantes que determinan esa primera parte del hombro, que es una constante alfa por la dosis recibida, y en la parte, digamos, que ya comienza la curva exponencial, beta por d cuadrado, donde se considera que esto es un comportamiento lineal cuadrático, que el lineal corresponde a bajas dosis y que el cuadrático corresponde a alta dosis. La relación entre alfa y beta es una relación muy importante utilizada para conocer incluso cuál es el número de fracciones que se debe dar para determinada dosis en un tratamiento radioterapéutico. Aquí hay, digamos, unas curvas que se muestran para fraccionamiento de dosis, donde, por ejemplo, se da una dosis única, el comportamiento sería esta línea que se muestra acá, ¿cierto? Pero si hay fraccionamiento, entonces presentan el hombro, para un tiempo, vuelve y presenta el hombro, para un tiempo, vuelve y presenta el hombro, y así sucesivamente. Esto es lo que conduce, digamos, a que en la braquiterapia, en la radioterapia, no se haga todo un tratamiento en un solo tiro, sino que se haga en fracciones para permitir, digamos, que las células de tejidos sanos que son irradiados se puedan recuperar. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Y para eso sirve esta relación de acá. En realidad, el tratamiento de radioterapia, en términos generales, ¿qué es lo que se quiere? Tener un control total del tumor, es decir, controlarlo 100%. Pero controlarlo 100% va a generar una serie de daños y complicaciones en tejidos normales. Entonces, ¿qué se busca? Primero, que la probabilidad de control tumoral se tenga, digamos, que sea atrás en dosis con relación a la probabilidad de complicaciones de tejido normal. Y que la combinación de los dos se pueda tener una dosis óptima en la cual el daño generado en tejidos normales sea mínimo, es decir, no tenga menos complicaciones el paciente y tenga mayor posibilidad de control del tumor. Este es más o menos el objetivo en términos resumidos de la radioterapia y de esto, digamos,
De esta relación se puede conocer cuál es el número de fraccionamientos para obtener la dosis, esa dosis óptima en determinado tratamiento. ¿Mm? Bueno, eso en términos generales. ¿Qué tipos de efectos se producen, digamos, biológicos? Están los efectos deterministas o no estocásticos. Y esos efectos son efectos que tienen un umbral. Solamente a partir de cierta dosis empieza a aparecer el efecto. Un ejemplo, a comienzos del siglo pasado, es decir, hace 100 años, ¿m? Cuando se hacía el radiodiagnóstico y demás, que se comenzó a ver que un primer efecto era enrojecimiento de la piel de quienes estaban trabajando con rayos X, encontraron que efectivamente cuando ya se logró tener una magnitud que midiera cuál podía ser, digamos, la cantidad de radiación que estaba recibiendo el individuo, se estableció que con más o menos, 2 Gray, el Gray es un joule por kilogramo, y es la magnitud con la que se mide la dosis absorbida, que con 2 Gray se empezaba a aparecer el enrojecimiento. Y que si esa dosis comenzaba a ser mayor, entonces crecía el enrojecimiento y la gravedad del efecto hasta aparecer escamación seca, escamación húmeda, hasta llegar a la ulceración y, por supuesto, la muerte del individuo, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de dosis. Pero tiene un umbral, es decir, solamente puede a través de ese umbral, a partir de ese umbral es que se ve el efecto. Bueno, en esa época efectivamente se estableció aproximadamente el límite de dosis en la mitad, es decir, en un Gray. Y luego, pues eso fue evolucionando en la medida que se fue conociendo cuáles eran los daños y qué tipo de efectos se producían por las radiaciones ionizantes. Entonces, los efectos estocásticos, perdón, no estocásticos o deterministas, tienen efectivamente un umbral, que es lo importante. La gravedad del efecto depende de la dosis recibida y el tiempo de latencia, es decir, el tiempo en el cual comienza a aparecer el efecto, es normalmente corto, normalmente. Eh, eh, es decir, la gravedad sí depende de la dosis, es una función de la dosis, pero a partir de cierto umbral. Ese se conoce y se conoce cuál es la radiosensibilidad, digamos, ya de los diferentes tejidos y se cumple la ley de Bergoni y Tribondó, en donde los sistemas de renovación rápida son más radiosensibles y, por supuesto, entre ellos está el epitelio intestinal, el epitelio del tracto urinario, la médula ósea, la piel, la mucosa, las mucosas, pues las células germinales. Hay sistemas menos radiosensibles, que son los sistemas de autorrenovación condicional, como los riñones, el hígado, el endotelio, que son aquellos que simplemente eh, empiezan, digamos, a ver proliferación solo cuando hay un daño eh, eh, cuando hay un daño, de resto se mantiene constante, ¿cierto? Y los sistemas estáticos, que se consideran son el sistema nervioso central, son menos radiosensibles. Y esa es más o menos, digamos, la forma como se categoriza con relación a los daños. Y aquí hay un resumen, no son los únicos, de efectos deterministas, los tipos de efectos que se producen, dependiendo del tipo de tejido, el efecto que se genera, el periodo de latencia aproximado, el umbral, ¿cierto? La dosis para efectos severos y la causa del efecto. Por ejemplo, en los sistemas hematopoyéticos hay el efecto de infecciones y hemorragias, el periodo de latencia es de 2 semanas, pero ese umbral está en 0.5 Gray. La dosis para efectos severos es de 2 Gray y la causa es leucopenia y plaquetopenia. En el sistema inmune, inmunosupresión, infecciones sistémicas, el periodo de latencia es de algunas horas, el umbral es 0.1 Gray, y la dosis para efectos severos es 1 Gray, y la causa es la linfopenia. Sistema gastrointestinal, deshidratación, desnutrición, periodo de latencia 1 semana, el umbral está en 2 Gray, las lesiones del epitelio son lesiones del epitelio intestinal la causa y el efecto severo ya se tiene en 5 Gray. La piel, ahí está la escamación, como les decía, 3 semanas, la escamación aparece con 3 Gray, aunque con una dosis menor aparece el eritema, es el enrojecimiento, daños severos con 10 Gray, daños de la capa basal, ¿cierto? En testículos, esterilidad, 2 meses de latencia, 0.2 Gray el umbral, 3 la dosis para efectos severos y es
espermia celular pues disminuye sustancialmente. En los ovarios la esterilidad menor de un mes, 0.5 Gray, efectos severos 3 Gray, muerte interfásica del ovocito, y esto pues también depende de la mujer, por supuesto. En pulmones está la neumonía, el periodo de latencia es de 3 meses, el umbral está en 8 Gray, la dosis de efectos severos son 10 Gray y fallos de la barrera alveolar. El cristalino, las cataratas, esto sí que se presenta, por ejemplo, en los casos, se ha presentado en los casos y opacidad del cristalino, en los casos de fluoroscopía, por ejemplo. El umbral está en 0.2 Gray, dosis severas en 5 Gray y fallos en la maduración. Tiroides, deficiencia metabólica, menor de un año el periodo de latencia, 5 Gray es el umbral y dosis de efectos severos 10 Gray, y lo que produce es hipotiroidismo, sistema nervioso central, encefalopatías y mielopatías, muy variables según la dosis. El umbral es de 15 Gray, mire que es mucho mayor que los anteriores, y daños severos pues con 30 Gray. ¿Pero dónde se conoce? Bueno, ¿qué síndromes hay con dosis muy altas? Por ejemplo, el primero es el síndrome del sistema mucopoyético, está entre 1 y 10 Gray, el síndrome del sistema gastrointestinal entre 10 y 50 Gray, y el síndrome del sistema nervioso central mayor de 50 Gray, y por supuesto existe, digamos, varios pasos en esos síndromes, que es un periodo prodrómico, un periodo de latencia y por último la manifestación, y el caso, digamos, de un daño del sistema nervioso central, el síndrome del sistema nervioso central, es el caso, por ejemplo, de un accidente de un físico en un reactor de investigación en Argentina en 1984, si mi memoria no falla, en donde él recibió una dosis del orden de entre 30 y 40 Gray en el cuerpo entero de neutrones, y por supuesto en menos de media hora ya tenía cefalalgia y otra serie de cosas, y en 48 horas murió el paciente. Bueno, entonces, ¿de dónde se conocen todos esos efectos biológicos? Esos efectos biológicos se conocen entonces de los daños causados, digamos, por los rayos X, el radio, el uso, digamos, de esas radiaciones a comienzos del siglo pasado. Se conoce también de la radioterapia, se conoce perfectamente, porque en radioterapia se sabe, digamos, los radiooncólogos conocen muy bien cuáles son los efectos que se van a producir en los pacientes después de un tratamiento y cuál es el tipo digamos, de manera de disminuir ese tipo de efectos colaterales, como lo llaman los americanos cuando generan una guerra en otros países, y hay muertes de civiles, ahí se habla de daños colaterales, pues en este caso también son daños colaterales en tejidos sanos, ¿cierto? Entonces, ellos se conocen muy bien, entonces se conocen los umbrales, se conocen una serie de casos, pero son dosis muy bien conocidas, muy bien, su distribución es muy bien, eh, digamos, son dosis controladas y conocidas, ¿cierto? Se conoce de los accidentes, por supuesto, de los accidentes radiológicos y de los accidentes nucleares. Sin embargo, aquí yo le comento, digamos, tengo un resumen acá que lo saqué del ICRP 86, que dan una charla sobre accidentes radiológicos en radioterapia exclusivamente, pero no es solamente eso. Usted puede encontrar el accidente de Chernobyl, el accidente de Goiânia, el accidente de los diferentes tipos de accidentes que están documentados en el Organismo Internacional de Energía Atómica, y allí se pueden ver cuál es la historia de cada tipo de accidente, ¿no? Digamos, en ese contexto de los accidentes se ha conocido qué pasa a los accidentes, no se conoce exactamente cómo es la distribución de la dosis, de qué manera, y se trata de estudiar eso justamente para mirar qué ocurre con los daños, digamos, en las personas afectadas, ¿no? Por ejemplo, en solo radioterapia ellos dan 8 casos, aquí se me perdió el caso número 4, pero lo comentamos. El caso 1 es la utilización de una curva incorrecta de decaimiento del cobalto de Z cuando se utilizaban las unidades de cobalto en la radioterapia, la teleterapia que llaman así. Se utilizaban unidades de cobalto que después se fueron reemplazando por los aceleradores lineales, que son los que ahora se utilizan en todo el mundo, ¿no? Pero ahí se calculaba la curva de decaimiento
Y este fue un caso desde 1974 al 76, 22 meses realmente fue el caso de ese accidente en donde se calculó mal la curva de caimiento y, y se dio una sobreexposición a los pacientes por ese mal cálculo y fueron 426 pacientes afectados y de esos el 34%, 183, sobrevivieron un año después con graves efectos secundarios debido a esa sobreexposición. Otro caso de conocimiento insuficiente de un sistema de planificación de tratamiento con verificaciones incompletas en el Reino Unido de 1982 al 90. En ese caso, digamos, se calibraba, digamos, el equipo a 1 metro de distancia, de la distancia foco-piel, y cuando se irradiaba a diferentes distancias, pues hacía corrección por distancia. Cuando se adquirió el sistema de planificación, no verificaron que el sistema de planificación tenía corrección por distancia, entonces hacían doble corrección. Allí lo que pasó fue una subdosificación, es decir, les daban dosis menores a los pacientes y estos afectaron 1.045 pacientes, digamos, tratados en ese hospital y 492 de ellos quedaron con residuos locales. Estamos hablando pues, de esos periodos, pero mire la cantidad de pacientes que fueron afectados por malos cálculos. El tercero, que fue el cambio de procedimientos de entrada de datos de un sistema de tratamiento sin verificar el nuevo procedimiento, fue en Panamá en el año 2000, ¿cierto? Donde se calculan las curvas de isodosis, ¿cierto? Y los tiempos de tratamiento fueron el doble de lo que era correcto y por lo tanto aparecieron 28 pacientes afectados porque les dieron sobreexposiciones y un año después 5 de esos pacientes ya habían muerto. El caso número 4, que se me perdió ahí, es el caso, digamos, del diseño de un nuevo acelerador en Canadá y Estados Unidos. Y pero utilizando un software viejo, ¿cierto? Y allí involucraron mal la energía, el tipo de radiación, entonces no se verificaba realmente qué tipo de energía producía y entonces sobreexpusieron seis pacientes y 3 de esos pacientes murieron. El caso 5 es la reutilización de un fichero eh, eh, para una unidad de cobalto 60 también, eso fue el 87 al 88, y se utilizó un fichero que no era un quinto fichero, eran 4 y utilizaron un quinto y no lo verificaron y por supuesto le dieron una sobredosis a 33 pacientes con una sobredosis del 75% mayor. Entonces fue otro caso, digamos, de ese tipo de accidentes. El caso 6, reparación incorrecta de un acelerador con fallos en las notificaciones, fue en España, en Zaragoza, en el año 1990 y allí hubo en ese accidente 27 pacientes con sobredosis y 15 murieron por la sobreexposición. El caso 7, multifuncionamiento de un equipo de alta tasa de dosis, que son los de normalmente braquiterapia de iridio 192, lo que ocurrió fue que no se dieron cuenta que la fuente se había soltado del sistema de extracción y quedó la fuente dentro del paciente. Y ese paciente, pues, duró varios días con la fuente dentro y ahí murió. Básicamente el paciente murió por eso. El caso 8, digamos que son los errores más importantes que describen en el ICRP, a una calibración de una fuente de cuarto decente en Costa Rica en 1996, que hubo cambio de la fuente y se confundieron los tiempos de irradiación y la subestimaron y las tasas de dosis fueron mayores del 60%, donde hubo 115 pacientes afectados y 2 años después murieron 17 de esos pacientes. Ese es el caso, digamos, de radioterapia de casos reportados que lo hacen en Norteamérica, pues Canadá, Estados Unidos, en los países europeos también hay casos, digamos, de esa naturaleza que han sido reportados. Eso con relación a la radioterapia, con relación, digamos, por ejemplo, a fuentes utilizadas en la industria, pues uno de los casos fue en Perú en 1999, con una fuente de iridio 192 que se utiliza en estos materiales
que tiene una chapa, que esa chapa cuando se abre se puede colocar un telemando y sacar la fuente. Eso normalmente se utiliza para, para hacer radiografías de estructuras. En este caso era en la construcción de la central nuclear, perdón, central hidroeléctrica de Yanango, ¿cierto? En donde la fuentecita se soltó del sistema de extracción también del telemando, y esa fuente la encontró esta persona que está acá, que no conocía, digamos, de radiaciones, ni conocía que era una fuente radiactiva, y se la metió en el bolsillo de su overol de trabajo. Él, poco tiempo después, encontró que aparece como una especie de arruguita y creyó que era una pecadura, y estuvo la señora haciéndole, con embarazo, haciéndole compresas y cosas de esas. Pero el daño fue evolucionando. 16 días después ya estaba de esta manera, y 70 días después de esta manera, y él tuvieron que amputarle la pierna, y en fin, tuvo daños de todo tipo. Ese es un caso. El otro caso muy conocido, que fue en 1987, es el caso del accidente de Goiânia en Brasil, con una fuente de cesio 137 que quedó en el almacén de las instalaciones de una clínica, que se trasladó a otro edificio. Y ese material, con su blindaje de plomo, fue recogido por algunos señores que trabajaban en ornamentación y cosas de este, y fueron llevados a un patio de una casa. Y como no tenían llave ni tenían nada, comenzaron con cincel y martillo a romper la chapa, y rompieron la fuente. La fuente tiene un depositante que es fluoroscópico, y entonces brilla en la noche. Entonces se lo echaron como es una salecita, y empezaron a diseminar, digamos, la contaminación con ese cesio. Hubo 4 personas que murieron por causa de ese accidente, y muchas personas monitoreadas, más muchos material, digamos, contaminado, removido y colocado en tambores, que hasta el momento sigue siendo, digamos, un problema para Brasil, porque son tambores que tienen que mantener bajo control, por causa, digamos, de la contaminación con cesio. Eso está muy bien documentado en este texto que está acá, que fue publicado por el organismo en 1989. Bueno, y existe pues el accidente, muchos otros accidentes, un accidente en Argentina, un accidente en Nicaragua con una facilidad gamma, en Israel con una facilidad gamma también, accidentes con fuentes de iridio industrial. En la industria han existido muchos, y, y de los reportados, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos se conocen esos accidentes, y en fin. Entonces, son casos, digamos, en los cuales se ha estudiado y se estudian, digamos, las personas que se sobreexponen, y se mira la causa del, del daño producido por la radiación, la distribución de dosis, se simula de nuevo el accidente, se mira qué pasa con eso, y en fin, es una manera, digamos, de obtener información de los daños biológicos a ese nivel. Pero digamos que los efectos deterministas se podría decir que se conocen bastante bien, se conocen, y que justamente la protección radiológica lo que hace es proteger al individuo de que no ocurran esos efectos de tipo determinista. Es decir, que siempre que trabaje con radiaciones, cualquier tipo de radiación que sea, ya sea con fuentes radioactivas, ya sea con rayos X, ya sea con reactores nucleares, en fin, o con ciclotrones, que las personas que trabajan allí estén protegidas y nunca vayan a sufrir un efecto de tipo determinista. Pero no es la única causa. En el caso, digamos, de pacientes, lo que se busca es que la dosis sea aquella dosis óptima para el tratamiento, en el caso, digamos, de tratamientos, y en el caso de diagnóstico, lo que se busca es minimizar la dosis, obteniendo la información diagnóstica necesaria desde el punto de vista de la medicina, sin irradiar más de lo necesario, digamos, al paciente, ya que esa dosis, aunque en general o en términos generales es muy grande, hay casos, digamos, donde las dosis son importantes, esa dosis no sea más de la necesaria, ¿cierto? Y eso es lo que se busca. Y no se busca precisamente una imagen que sea muy bonita desde el punto de vista óptico, sino que sea diagnosticable por el radiólogo.
¿cierto? Hay casos donde las dosis son altas, la tomografía es un caso de dosis alta, la fluoroscopía son casos donde incluso han habido accidentes en tomografía, hay casos, digamos, de sobreexposición, fluoroscopía también, en la pediatría y ahora, digamos, con la radiología digital, digamos que no se ha tenido un buen uso, una buena formación de los técnicos para el uso, porque siguen utilizando la misma metodología de la radiología convencional, que era con chasis película, y entonces, y además tiene otros casos, otras causas más, que son la posibilidad de tener radiografías rápidas, entonces se pueden repetir fácilmente, que sobreexponen al paciente. En fin, hay otra serie de condiciones, digamos, donde efectivamente se pueden sobreexponer. ¿Qué ocurre? Yo hacía énfasis ahora con los efectos deterministas que se dan en Gray. Vamos a hablar de efectos estocásticos o probabilísticos. Este es otro tema y es el tema más importante desde el punto de vista de la protección radiológica, sobre todo, digamos, para el trabajador y el público. Para el paciente, ya les dije, es el caso, digamos, de optimizar la dosis siempre, ya sea para tratamiento o ya sea para diagnóstico. En ese caso, en el caso del paciente, lo que se hace es la justificación que siempre tiene que tener y la optimización, ¿cierto? No hay límites de dosis, sino que se habla de niveles de referencia. En el caso del trabajador y el público, se habla de la, de la, de la justificación, de los límites de dosis y de la optimización de esa dosis. ¿Y por qué sale eso? Esto sale de lo siguiente. Los efectos de tipo estocástico probabilístico siempre son el cáncer o los efectos hereditarios. No hay ninguno otro, ¿cierto? Y es más, en los efectos hereditarios se consideraba que los efectos hereditarios tenían una probabilidad muy grande y por eso se le daba un peso mucho mayor, digamos, hasta el año 1990. Luego se fue viendo que efectivamente esa probabilidad no es tan grande, que es menor, y por eso se le da actualmente menos peso, digamos, a los efectos hereditarios. Los efectos del cáncer, pues, bueno, o los efectos, digamos, estocásticos, normalmente son para dosis bajas, sin daño funcional. No tienen umbral, no conocemos umbral. Este es un tema que sigue en discusión. Su probabilidad aumenta con la dosis. La gravedad del daño, es decir, el tipo de cáncer, si quieres decir así, o del daño hereditario, no depende de la dosis. Depende es de en dónde ocurre. Tiempo de latencia es mucho mayor, es mayor de 5 años. Y entonces pasa lo siguiente, ¿qué es lo que se hace? Se tiene los efectos o el riesgo, digamos, a cáncer en función de la exposición o la dosis, ¿cierto? Y se conocen algunos casos por acá de dosis altas. Entonces, se hace una extrapolación asumiendo que es lineal y que pasa por cero. Es decir, que cualquier dosis tiene un riesgo inherente. Esa es la filosofía utilizada hasta el momento para establecer, digamos, límites de dosis. ¿Y cómo establecen cuál es el límite de dosis? Bueno, asumen, digamos, que la industria de las radiaciones ionizantes, digámoslo así, o de la industria nuclear, eh, el, el, la probabilidad de que hayan efectos de cáncer, ¿cierto? O de efectos hereditarios, en, sea la misma que aquella probabilidad de muerte de un trabajador en una industria muy segura. Es decir, se toma la misma probabilidad que el orden, digamos, de 10 a la menos 4, 10 a la menos 4 por ciento, ¿cierto? En este caso. Y entonces, de acuerdo con esa probabilidad, se establece cuál es el límite de dosis. Y en ese sentido es que, por ejemplo, el límite establecido en 1976 fue de 50 milisievert y ya para 1990 y en las últimas recomendaciones continúa siendo la misma. El límite de dosis es 20 milisievert por año, ¿cierto? Llegando incluso a 50 milisievert por año, sí, siempre y cuando se justifique y además el promedio en 5 años siga siendo 20 milisievert. Trabajador ocupacional. Bueno, esta parte es muy discutible, ¿cierto? Porque hay digamos, quienes creen que el comportamiento que puede tener un umbral, que el comportamiento puede ser de este estilo o que puede ser de este otro estilo,
¿cierto? Y entonces ahí sigue la discusión. Hay quienes hablan de la adaptación, digamos, de las células a las radiaciones, y entonces se habla de la teoría de hormesis, pero eso sigue siendo una teoría. Todavía no está demostrado que existe esa, que sea real, ¿cierto? Porque si hubiera una adaptación, entonces puede haber un umbral, y si hay un umbral, pues maravilloso, se conoce entonces a partir de qué dosis puede ser dañina. En este momento todavía no se conoce, ¿cierto? Y entonces, y es un error decir que la teoría de hormesis es algo cierto, porque eso ha hecho que se cometan errores, por ejemplo, como el de tener fuentes radiactivas en su empaque de transporte y la gente sentarse en el empaque, porque dice que se llega a creer que incluso eso puede ser un estimulante sexual y cosas de esas por el estilo. En realidad, esas teorías todavía no están comprobadas, por lo tanto, hay que tener ciertos cuidados con ese tipo de efecto, ¿no? Bueno, estos son los efectos estocásticos. Hay diferencias, pues, de inducción de cáncer por radiaciones de bajo LED o radiaciones de alto LED. Para radiaciones de bajo LED, las dosis y tasas de dosis son importantes en la radioprotección. Por ejemplo, el digamos, fracción en el tiempo es muy efectivo para radiaciones de bajo LED, para radiaciones de alto LED no, ¿cierto? No existen muchos datos epidemiológicos en esta franja de dosis sobre este tipo de efecto. Los sistemas de reparación son más efectivos. La mayoría de la información sobre carcinogénesis radioinducida fue obtenida en el Japón a alta tasa de dosis y con tasas de dosis muy altas también, que son el caso, digamos, de los sobrevivientes. Para radiaciones de alto LED, como neutrones y partículas alfa, el daño por unidad de dosis es mayor en tejido que para bajo LED. Para muerte celular, los valores del equivalente biológico relativo máximo son frecuentemente de 2 a 3 veces mayor, por eso el peso, digamos, de daño producido por radiaciones de alto LED es mayor. Para efectos estocásticos de alto LED es una función de la dosis y la respuesta de la relación dosis-efecto es cóncava. ¿Sí? En contraste con las dosis fraccionadas o tasa de dosis bajas, son menos eficientes y para bajo LED son más efectivas con radiaciones que con las radiaciones de alto LED. Bueno, de ahí aparece, digamos, y aquí llamo yo la atención en dos cosas. Primero, los accidentes radiológicos han sido mucho más mayores que los accidentes nucleares. Para, digamos, esto para la gente que está trabajando alrededor de la ley nuclear y alrededor, digamos, del diplomado en energía nuclear, lo cual me parece interesante, digamos, ese tipo de trabajo. Necesitamos la energía nuclear en el mundo. Los accidentes han sido mayores. El problema justamente con los reactores nucleares es que la gente cree que cuando se monta un reactor nuclear se tiene una bomba atómica. Y eso no es cierto. Primero, un reactor nuclear nunca explota como una bomba atómica. Segundo, el número de accidentes se muestra, digamos, que es mayor que en instalaciones nucleares. Es más, incluso la guerra en Ucrania, como lo ha dicho Abel González, que es un experto en organismo internacional de energía atómica en estos temas, en seguridad nuclear, ha mostrado que efectivamente ha mostrado que efectivamente es más peligroso, digamos, en Ucrania queda más peligroso las fuentes huérfanas que los mismos centrales nucleares. Y hay esa diferenciación sustancialmente. Entonces, a partir, digamos, de los efectos estocásticos, donde la probabilidad de efecto es función de la dosis, se estableció lo que se denomina la dosis equivalente. Por eso se habla de dosis equivalente. Y se habla de dosis equivalente que fue definida solamente para efectos de riesgo radiológico. ¿Sí? Y entonces, por supuesto, esa dosis equivalente es proporcional a la dosis y hay un factor de peso que depende del tipo de radiación. Y entonces, el ICRP 103, que son las últimas recomendaciones, digamos, dadas por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, habla efectivamente de que el peso para fotones, para electrones y muones es de 1, para protones y piones cargados es de 2, para partículas alfa, fragmentos de fisión y iones pesados es 20, y para neutrones, pues tiene una distribución que depende de la energía. Entonces varía entre 5 y 20, digamos, ¿cierto? Y la unidad en que se mide es el Siever,
que también es igual a un joule por kilogramo. El Gray también es un joule por kilogramo, pero el Gray se refiere solamente a esta magnitud, a la dosis absorbida. En cambio, el Siever asume que ya se aplicó un factor pesado que determina, digamos, lo que se denomina la dosis equivalente, ¿de acuerdo? Y se habla de la dosis efectiva. Esta dosis efectiva se refiere a lo siguiente. Este valor de la dosis equivalente se habla para cada uno de los tejidos, órganos o tejidos de riesgo radiológico. Y la dosis efectiva es la suma sobre todos esos órganos y tejidos, ponderada por un factor de peso, ¿cierto? Un factor de peso que depende, digamos, del riesgo radiológico y que es obtenido, digamos, de estudios epidemiológicos y que hay una discusión que se da, digamos, desde lo que se denomina NOSCIAR, que es la Comisión eh, de las Naciones Unidas para el estudio de los efectos de las radiaciones atómicas y también del BEIR, que es también el estudio de efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, y entonces se establecen, digamos, qué valores son aceptados, digamos, por el SRP. Y por el SRP último, pues esos valores se dan acá, de punto 12 para todos estos órganos, médula ósea, roja, colon, pulmones, estómago, mama y el resto de tejidos. El resto de tejidos son 13, que son las glándulas suprarrenales, la región estratoráxica, que es la nariz y la boca, ¿sí? La vejiga, el corazón, los riñones, los nódulos linfáticos, los músculos, la mucosa oral, el páncreas, la próstata en el caso del hombre, el útero o cervix en el caso de la mujer, el intestino delgado, el vaso y el tipo. Y esos son para los cuales se divide un valor de 0.12 para todos estos 13 que se determinan justamente teniendo la dosis de cada uno de esos órganos dividido por 13 como dosis total de esos resto del cuerpo. Para las gónadas, 0.08, para la vejiga, el esófago, los riñones, el hígado y la tiroides, 0.04, para superficie ósea, cerebro, glándulas salivares y piel, 0.01. Así, factor de peso total es igual a 1. Y esa es la manera como se calculan, digamos, esas dosis. Aquella traía yo la diferencia entre dosis absorbida y dosis equivalente o dosis efectiva. En que esas últimas dos, dosis equivalente y dosis efectiva, se refiere a efectos de tipo estocástico, se refiere a riesgo radiológico, se aplica, digamos, en casos de protección radiológica, incluso está en discusión si se aplica para pacientes en radiodiagnóstico que no son tratados, ¿cierto? Pero, en cambio, cuando se dan valores en Gray se habla de la dosis absorbida que es para pacientes o para casos accidentales. Por eso en esta tabla que Daniel nos colocó en el grupo del diplomado, todo está en CIBER, por eso hice un comentario allí, porque habla de dosis aguda, del síndrome y de otra serie de cosas, que aquí está mal utilizada la magnitud, porque aquí no se puede utilizar. El CIBER no servía para nada en estos casos. Estos son casos, digamos, de dosis absorbida ya de una manera muy alta, son dosis muy altas en el caso de accidentes radiológicos. Bueno, ese en resumen, digamos, los efectos biológicos, lo que se conocen son efectos biológicos y que son el fundamento para establecer los límites de dosis o para establecer niveles de referencia, para hacer todos los trabajos que tienen que ver con la radioprotección e incluso los trabajos que se hacen desde el punto de vista de la medicina en la radioterapia o la medicina nuclear para saber cuáles son las dosis dadas en pacientes, cuántas dosis se pueden dar, etcétera, etcétera, ¿no? Ese era todo lo que les traía para comentarles hoy y si tienen preguntas, si tienen comentarios, bien pueda, estoy a disposición.
No, con mucho gusto. Diana, muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, y bueno, para todos, feliz noche.